esta identidad de ángulo doble para que los ángulos pues no me vayan a quedar todos combinados, sino que me queden de una sola proporción. Entonces tendríamos integral de coseno de x más, reemplazamos la identidad que nos quedaría 2 veces seno por coseno, todo sobre c. Como es una sumatoria, recordemos, el hecho, chicos, de que sean trigonométricas no quiere decir que no tengamos que hacer la misma revisión de los métodos de integración. Entonces, como hay una suma, separamos nuestras fracciones. Entonces, lo que tendríamos es coseno del ángulo entre seno del ángulo más 2 veces la integral de seno por coseno sobre seno. De tal forma que la primera integral que tenemos es identidad de coseno sobre seno, sabemos que es cotangente del ángulo, más 2 veces, y yo puedo simplificar un seno del numerador con un seno del denominador y nos queda coseno. Y hemos finalizado. La primera es una integral no inmediata y la segunda es una integral inmediata. Entonces, integral de cotangente, sabemos que es logaritmo natural de seno, más 2 veces seno. ¿Listo? Entonces fíjense qué fue lo que hicimos. Dejar todas las trigonométricas con el mismo ángulo, separar las integrales y reemplazamos las identidades. Entonces revísenlo. Miremos acá. No sé si para nuestra compañera que nos preguntó ya es claro el ejercicio. Sí, profe, sí, señora. Listo, Ya mejor, gracias. muy bien. Y veamos entonces en el orden ahí quién seguía con sus dudas. Juan Camilo también nos estaba preguntando el 10 de Stewart, ya queda claro. 13. Ejercicio 13, Juan Camilo, es el mismo escenario que vimos ahorita. Es una integral por partes. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Listo. claro. Ya me queda claro. Y el ejercicio 14. Bueno, el ejercicio 14 es primero una sustitución. Entonces, fíjate, bueno, pasémoslo allí, 14. Entonces, te está proponiendo la integral de coseno del ángulo por un coseno a la 5 y el ángulo te está diciendo que es seno. Está en términos de... Lo mismo, chicos. Recuerden que ustedes se fijan en los ángulos de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el ángulo de esta función trigonométrica es seno. ¿Sí? Y nosotros observamos inmediatamente que por fuera de la integral hay un coseno. Significa que hay una sustitución primero. Entonces nos está diciendo, si yo digo que U es igual a seno del ángulo, pues su derivada nos daría coseno
de tal forma que la integral que vamos a resolver es coseno a la 5 de u por du. Y eso es lo que estás planteando, una función de coseno a la 5. Entonces, si vas a reemplazar ese coseno a la 5, recuerden que ustedes factorizan buscando de una vez la sustitución. Entonces, yo perfectamente podría decir que tengo un coseno a la 4 por coseno, por un coseno, e inmediatamente tú ya encuentras qué es lo que quieres hacer para la derivada. Entonces tienes un coseno solito por un du. Entonces lo que estás diciendo es, ya tengo lista la derivada. Necesito que toda la integral quede en términos de la función trigonométrica que me va a dar esa derivada. Entonces, ¿qué función trigonométrica da coseno? Pues la única forma es que todo lo que ese coseno a la 4 quede en términos de seno para poder hacer la sustitución. Entonces, ese coseno a la 4 lo podríamos expresar como un coseno al cuadrado todo al cuadrado, si queremos. Es decir, que yo lo puedo expresar así, coseno al cuadrado, todo al cuadrado, por coseno. Y como necesito que eso quede en términos de seno, pues reemplazamos su identidad pitagórica. Entonces tendríamos 1 menos seno al cuadrado, todo al cuadrado, por coseno. Y ya está la sustitución lista, porque estaríamos diciendo que m sería igual a seno solito. Nuestro dm sería coseno. De tal forma que nuestra integral sería 1 menos m al cuadrado, todo al cuadrado, por du, por dm. Listo, profe. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Listo, perfecto. Bueno, ahí en ese mismo orden de ideas nos están preguntando, Jenny nos pregunta nuevamente, pero Tomás. 8, 13, 14. Entonces, el 8. ¿Cuál es la duda en el 8, Jenny? Mientras lo voy planteando para que nos digas qué es lo que te está confundiendo ahí. ¿Cuál es la inquietud que tiene el ángulo? Bueno, pues no sé qué es lo que te puede confundir del ángulo. La pregunta primero sería, ¿cuál es la variable? O sea, si tú ves ese ángulo, ¿quién es la variable? Recuerden que X, correcto, María Camila, ¿sí? Entonces significa que si lo quieres reemplazar desde el principio o no, pues recuerden que ustedes pueden resolverlo de forma directa o lo pueden sustituir desde el principio. Pero si yo sé que es un ángulo diferente de uno, recordemos que siempre lo que hemos venido haciendo es de una vez sustituyéndolo, es decir, que el 8 lo puedo sacar de la integral. Al sustituir ese 2πx, pues me quedaría sobre 2pi
Y en sí lo que tenemos es la integral de coseno a la 4 de u por du. Y si queremos simplificar ese 8 medios, pues lo que tenemos es 4 sobre pi de nuestro coseno a la 4. Y ahí sí necesariamente tendríamos que reemplazar ángulos dobles, que esa fue la que ya hicimos en clase. Entonces recuerda que así como tu ángulo es 3x y tú lo conviertes en un tercio, pues el 2pi es lo mismo, no tiene por qué confundirte el término. Ujú. Y ahí pues ya lo puedes dar resolución. El otro que nos estabas preguntando era el 13. No, ¿cuál era el otro que nos estabas preguntando? Así, el 13. 13 y 14. El 13. Mismo escenario. Perdón. Mismo escenario. Tienes que hacer la sustitución del ángulo y ahí ya queda la sustitución directa. Veamos. 13. Entonces te están planteando integral de 0 a pi cuartos de 8 coseno a la 3 de 2 teta y seno de 2 teta. Bien, entonces ambas funciones trigonométricas tienen el mismo ángulo. Lo sustituimos. Entonces diríamos que u es igual a 2 teta y nuestro du pues sería nuestro 2 por d teta. En otras palabras, el 8 medios de la integral de 0 a pi cuartos de coseno al cubo de u por seno de u. Y esa integral no necesita nada más porque ya tiene su sustitución lista. Nosotros diríamos que m sería coseno y su derivada pues nos daría menos seno. De tal forma que lo único que cambia es que todo queda con signo negativo. Entonces nos quedaría menos 4. Nos quedaría la integral de 0 a pi cuartos de m al cubo por du. Entonces ahí sería el planteamiento del 13. ¿Sí? Y el 14, igual, mismos escenarios. Ahí lo único que te está cambiando es la función trigonométrica. Y en el ejercicio 14, lo único que vendría cambiando es que ahí tienes que tomar la decisión de qué quieres sustituir. Entonces fíjate que está el seno al cuadrado y el coseno a la 3. Eso implica que yo puedo factorizar el coseno a la 3 dejándolo coseno solito. Y lo que estarías diciendo es que toda la integral tendría que quedar en términos de seno para que tengas la sustitución. Eso sería lo único que cambia ahí en el ejercicio 14. Y que vuelvas a sustituir los ángulos para que los puedas resolver allí. Listo, perfecto. Ahí en ese orden luego nos estaba preguntando Lilibet el 48 de Stewart. Entonces, ejercicio 48, Lilibet. Pues tendrás que utilizar identidades para quitar esa resta que está en el denominador, ¿sí? Es decir,
Hacémoslo. Y tendríamos nuestro ejercicio 48. Entonces, integral. Nos están planteando un dx coseno menos 1. Las identidades que tenemos es 1 menos la trigonométrica, no al contrario, ¿sí? Entonces, lo que nos lleva a pensar que este coseno, vamos a reemplazarle su identidad básica, y posterior a eso, pues operamos el signo, la resta que logremos encontrar allí. Entonces lo podemos plantear como nuestro dx entre, sabemos que coseno es 1 sobre secante, menos 1. Entonces, podemos hacer la operación entre fracciones en el denominador. Eso nos quedaría un escenario de expresión de 1, bueno, nuestro secante menos 1, sobre secante. ¿Listo? ¿Qué podemos decir ahí? Productos de extremos, productos de medios. El de x está dividido en subunidad. Y en ese orden de ideas, pues tendríamos un secante y lo tendríamos sobre 1 menos secante. Y con nuestro respectivo dx. Entonces, efectuaste la identidad básica, ya no tienes la resta de cosenos, te quedaría la expresión con respecto a secante solito, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a reemplazar ya sea la identidad en el denominador o ya sea la identidad en el numerador, de tal forma que tú puedas dejar todo en términos de cosenos y se pueda simplificar, ¿listo? Recuerden que una identidad, una resolución de extremos y medios, pues tiene su objetivo cumplido cuando se cancela algún término. Por lo pronto no hemos podido cancelar ninguna expresión porque en el denominador hay una resta. Tenemos la opción B, para que no toque reemplazar las pitagóricas factorizadas. Y lo podemos factorizar en el escenario de tener 1 no vayan a copiar esto, chicos. Solo voy a mirar si lo podemos, pues,
Entonces, mire, es para Lilibet que nos está preguntando el ejercicio. Opción número 1, tú partes de las identidades básicas y llegas a un secante entre 1 menos secante. Es decir, que no vas a encontrar una sustitución directa, sino que te va a tocar reemplazar identidades básicas nuevamente y vas a llegar al mismo escenario. ¿Qué es identidades básicas nuevamente? Pues que el secante te quedaría 1 sobre coseno y en el denominador te tocaría reemplazar el 1 menos 1 sobre coseno. ¿Sí? Nuevamente ese sería el propósito que tú vas a tener que reemplazar allí. ¿Listo? Si lo haces de esa forma, si continúas de esa manera, vas a tener que hacer el mismo procedimiento. Sin embargo, te lo voy a dejar acá, ¿sí? De coseno de x. Y en tu denominador vas a tener que volver a hacer la operación, que eso te quedaría coseno menos 1 sobre coseno. Al efectuar productos de extremos y medios, llegas a lo mismo. Tienes un coseno de x sobre coseno de x que multiplica a un coseno de x menos 1. Entonces, fíjate, si cancelas tus cosenos, vas a llegar a la misma expresión y no resolviste nada en el momento de reemplazar las identidades. Entonces, por lo pronto, lo que estaba validando era que pudiese aplicar las de ángulos. Entonces, vamos a reemplazar, sabemos que, te voy a colocar acá, 1 menos coseno del ángulo es la que equivale a ángulo medio, es decir, la que nosotros tendríamos como 2 veces, dejémoslo positivo, 2 veces coseno al cuadrado de x medios. ¿Listo? Esa es tu identidad. El 1 que está sumando lo vamos a pasar a restar. Entonces nos quedaría coseno del ángulo, sería igual a 2 veces coseno al cuadrado de x medios menos 1. De tal forma que vamos a reemplazar esa identidad. Entonces tenemos la integral original de dx entre. Vamos a reemplazar ese coseno, que es 2 veces coseno al cuadrado de x medios menos 1, pero recuerda que en nuestro ejercicio también hay un menos 1 restándose ahí en ese denominador. ¿Listo? De tal forma que lo que tendríamos es una integral de dx entre 2 coseno al cuadrado menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos tratando de buscar? Utilizar una identidad trigonométrica, pero la identidad trigonométrica no la puedo utilizar aquí porque hay un signo restándose. ¿Sí? O sea, desde el principio yo hubiese podido decir 1 sobre coseno da secante, pero no lo pude hacer directo porque hay una resta en el denominador. Lo mismo ocurre aquí, pero ya podemos sacar un factor común. Entonces, si nosotros sacamos factor común de 2, nos quedaría 2 factor de coseno al cuadrado de x medios menos 1. Ya nos queda la trigonométrica como un factor, no solita. ¿Sí? Entonces lo que nosotros estaríamos diciendo es, toda la trigonométrica con toda su operación es un coseno al cuadrado, independientemente de que tenga el menos 1 o el más 1. Pero como ya es factor, o sea, la multiplicación ahora es una la operación ahora es una multiplicación, pues utilizamos la identidad de nuestro secante al cuadrado. Entonces, el 1 medio sale de la integral y nos quedaría secante al cuadrado de x medios menos 1. Todo por dx. ¿Qué nos lleva a pensar que vamos bien en el procedimiento? Secante al cuadrado es lo mismo que tangente al cuadrado. Secante al cuadrado menos 1. Como nosotros lo tenemos es restando y no sumando, entonces lo que decimos es que antes de reemplazar la identidad ya podemos resolverlo con términos de separar las integrales, que tendríamos integral de secante al cuadrado de x medios menos, bueno, el medio multiplica todo, ¿no? Menos la integral de nuestro dx. De tal forma, bueno, acá no se les puede olvidar el ángulo, ¿no?
que nos quedaría como respuesta final. Tangente del ángulo, x medios, menos x, estará definida, no, más la constante. Este es nuestro, acá me faltó el medio, x medios. Y podríamos sacar factor común. No te he dicho nada, este es el ángulo. Revísalo, si tienes alguna inquietud. Está chévere. Mientras Lidel lo revisa o alguien más lo revisa, si tiene alguna pregunta, me dice, voy mirando a ver a quién sigue aquí en las dudas. Discúlpame, profe, ¿cuál era el número? ¿El número del ejercicio? Este es el 48 de Stewart. Luego Natalia nos está preguntando el 50 de Stewart. Entonces nos dice, tenemos una definida de 0 a pi cuartos de tangente a las 6 por secante. Y eso es igual a una expresión llamada I. Luego dice, exprese el valor de 0 a pi cuartos de tangente a la 8 por secante en términos de I. Entonces, les están diciendo que tienen una integral definida de 0 a pi cuartos y que un tangente a la 6 y que tangente a la 6 del ángulo por secante es igual a una expresión que denominan I. Ahora les piden, expresen la misma información, pero teniendo en cuenta que el planteamiento es un tangente a la 8. Por secante. ¿Listo? Entonces, pues lo que me está diciendo es reescriba y cómo quedaría la expresión. Entonces, si tangente a la 6 por secante ya es I, y aquí tengo un tangente a la 8 por secante, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo en esa expresión es cómo podría ser una sustitución si el caso fuese tangente a la 8, ¿sí? Entonces, primer planteamiento. Para que esta sustitución se cumpla, ¿sí? Nosotros decimos que la derivada de tangente es secante al cuadrado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas ahí, la sustitución no puede quedar en términos de tangente, sino que tiene que quedar en términos de secante. Lo primero que yo tengo que decir es cómo quedaría la sustitución para poder hacer la expresión en el tangente a la 8. Entonces, lo que nosotros plantearíamos es que tenemos un tangente, lo podemos utilizar como un tangente a la 5 y quedaría tangente por secante. Planteamiento número 1. Con mi tangente a la 8, pues sabemos que me queda un tangente al cuadrado por un I. ¿Sí? Ya sabemos que tangente
a la 6 por secante va a ser equivalente a I. Pero necesitamos mirar qué pasaría con ese tangente a la 4 que tenemos expresado en ese orden de ideas. Entonces, lo que me está diciendo es dos opciones. O haga una integral por partes o mire el planteamiento de la sustitución. ¿Qué ocurre si lo hacemos por partes? Que las funciones son distintas y se considera una constante. ¿Sí? Entonces la demostración es que I lo podemos sacar de la integral y nos quedaría un tangente al cuadrado por dx, que su única solución pues es aplicando la identidad pitagórica, que sería nuestro secante al cuadrado menos 1. Y ahí el valor de I sería el equivalente a tener tangente menos x. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta en el ejercicio? Pues que I equivale a un tangente a la 6 por secante. Entonces, si lo quiero dejar indicado o lo quiero dejar expresado, lo único que les está diciendo es parta del hecho de que tangente a la 6 por secante es una constante llamada I. Entonces la tienes que reemplazar y efectuar la integral. Ese es el ejercicio que nos está preguntando Natalia. ¿Sí es claro, Natalia, lo que debes plantear? Sí, profe, ya me queda más claro. Es que me confundí con el enunciado. Estaba como muy Sí, confundida lo que con eso. sucede es que te estaba diciendo que partas de un planteamiento y digamos en dónde debías descubrir qué era lo que debías hacer aquí, cuando haces el planteamiento, donde te das cuenta que qué es la variable y quién es tu constante. Por más de Ah, que te digan que eso cambia como una I, pues no lo puedes dejar como variable. Ahí es donde radica como tal el ejercicio. sí, profe, sí. ¿Listo? Ahí me... Es que no sabía cómo expresarlo porque decía cómo expresarlo y yo decía no, pero cómo. Ujú. Entonces ya me Listo. queda claro. Gracias, profe. Bueno, listo. Jamie nos está preguntando, no, está dándole la página. Dafne nos pregunta el ejercicio 16 de Stewart. Ejercicio 16. Igual, Dafne, sería una integral por partes. Entonces, veamos. Entonces nos plantea x por seno al cubo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta allí? Pues que es una integral por partes común y corriente, donde u sería x y db sería el seno al cubo. Y en el seno al cubo, pues lo que hacemos es hacer nuestras integrales de potencia par. Y ahí, pues lo que efectuaríamos sería un b, en el cual pues nos toca resolver esta integral de seno al cubo, que sería la integral por sustitución de seno al cuadrado, acabo de poner el de por seno. Eso lo que nos llevaría es a sustituir la pitagórica de seno al cuadrado. Ahí ya tendríamos lista nuestra sustitución, en donde nuestro pues sería coseno, de u sería menos seno, y estaríamos diciendo que nuestra sustitución radica en menos 1 menos u al cuadrado por d. En otras palabras, nuestro b sería menos coseno más
coseno al cubo. Ese sería el valor de b que vamos a integrar. Y acá nuestro de u, pues sería de x. Aplicamos nuestra fórmula de integración por partes, entonces nos quedaría nuestro u por b. Menos nuestra integral de b por du. Entonces, en ese orden de ideas nos quedaría todo negativo menos el primer término. X por coseno de x más x por coseno al cubo de x tercios. Fórmula de integración por partes. Nos quedaría menos la integral. Y pueden separar sus integrales, es decir, tienen un menos coseno de x más un coseno al cubo de x tercios, todo por dx. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues separar nuestras integrales teniendo en cuenta el signo. ¿Listo? Ahí lo que debes tener en cuenta es el signo que vas a trabajar dependiendo de la integral. Y ya son integrales por separado. Entonces nos quedaría menos x por coseno de x más x por coseno al cubo más la integral de coseno solita menos la integral de coseno al cubo, puede sacar el 1/3 por dx. Integral de coseno, que ya sabemos que nos daría seno positivo, y coseno al cubo, que sería nuevamente una integral a la potencia impar. Ese sería el ejercicio 16. Profe, qué pena, ¿será que lo podrías terminar? Es que yo también tengo duda con ese ejercicio en la respuesta. Ok. Entonces tendríamos en ese orden de ideas. Menos más x por coseno al cubo tercios más seno menos 1/3 que te va a multiplicar y factorizas para poder encontrar la sustitución. En este orden de ideas pues te quedaría la integral de coseno al cuadrado por coseno y reemplazas en ese orden de ideas ahí la pitagórica de coseno. Voy a escribirlo acá y dejar este indicado un segundito. Reemplazamos entonces tu identidad pitagórica. Y tendríamos nuestra sustitución. Que nos quedaría la integral de 1 menos u al cuadrado por d. Nos quedaría u menos u al cubo tercios. Entonces, reconstruyendo toda la respuesta, quedaría menos x por coseno de x más x por coseno al cubo de x tercios más seno menos, nos quedaría acá seno de x tercios más seno al cubo novenos más la constante. Y ahí lo que tendríamos que hacer es mirar términos semejantes. El único término semejante es seno de x y el menos 1/3 de seno de x. Entonces quedaría menos x por coseno de x más x por coseno al cubo de x tercios
Y ahí perfectamente lo que podríamos hacer es operar ese menos un tercio más uno. Podemos dejar como 2 tercios de seno más nuestro seno al cubo de x novenos. Todo más la constante. Y podríamos sacar factor común de un tercio si saco factor común primero de x. Ahí el término me quedaría de un tercio. Ahí quedaría. ¿Qué podrías máximo hacer ahí? Pues si quieres sacar el factor común del x, que te quedaría x factor de coseno al cubo de x tercios. Y te quedaría el menos 1. ¿Listo? Entonces no sé si te queda claro el ejercicio. Profe, Dime. no te iba a decir eso del Zoom. Ese era el 16 que nos estaba preguntando Dafne y Jane. Y luego nos preguntan el 13, pero ese ya lo habíamos resuelto, ¿sí? 13 es igual. Jane nos está preguntando el 13. Ah, pero sí, igual. Pero no lo habíamos resuelto, pero es una integral por partes, ¿sí? O sea, lo mismo que acabamos de resolver ahora, solo que el seno está al cuadrado. Profe, ¿te puedo enviar mi ejercicio? Es que no sé es la respuesta. Dale. Ok. Mientras tanto que su compañera lo envía, Miguel nos está preguntando el 12 y el 15 de Purcell. ¿Cuál es la página de Purcell, Miguel? Profe, es la 399. Cargué un segundo. ¿No me has enviado el ejercicio, Jamie? Mientras que carga acá. Profe, no, ya está cargando, dame un momentico. Listo, profe, ya.
Ya te lo estoy revisando. Sí, ahí lo tienes bien. Ahí lo máximo es que saques el factor común de un cuarto. Sería lo máximo que puedes sacar ahí, factor común. La siguiente hoja, profe, creo que saqué y es así, y ya, ¿cierto? Ujú. Ahí solo me cargo una. No veo la otra hoja, pero supongo que sí. Ahí lo único que te hace falta es el factor común. De la primera hojita, que es la que veo acá encargada, no me está cargando la otra todavía. Si la enviaste. Y en Purcell, me cargo más rápido acá en el celular que ahí. Miremos a ver el ejercicio mientras tanto que aparece ahí en pantalla. Y nos están preguntando ejercicio qué. Ejercicio 12 y 15. Ejercicio 12 es de lo mismo que hemos explicado al inicio de la clase. El ejercicio 12 les propone potencia par de seno y coseno. Entonces lo que deben tener en cuenta es mismos escenarios que explicamos. Que es, acá nos plantea un coseno a la 6 por un seno al cuadrado. Entonces, al ser potencia par seno y coseno, necesariamente vamos a tener que reemplazar identidades de ángulo doble. El tema es que, pues, cómo lo van a factorizar y de qué forma lo van a reemplazar. Entonces, aquí solo habría necesidad de reemplazar dos identidades de ángulo. Es decir, podrían dejar expresado un coseno a la 4 por un seno al cuadrado por coseno al cuadrado, de tal forma que reemplazan una identidad aquí, con la que explicamos hoy, y ese coseno a la 4 lo pueden expresar como una potencia. Es decir, lo podemos dejar como un coseno al cuadrado, todo al cuadrado, y aquí. Y aquí podríamos reemplazar nuestro término que sería del un cuarto. Vamos a sacar de una vez de la integral y nos quedaría nuestro seno al cuadrado de 2x. Y reemplazan su coseno, que sería su 1/2 de 1 más coseno de 2 veces el ángulo, todo al cuadrado. Y eso nos daría otro 1/4, que nos quedaría en nuestro ejercicio 1/16. Profe, qué pena, un cuarto donde lo sacaste.
recuerden que al inicio de clase habíamos planteado, tengo seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces seno de un ángulo por coseno de un ángulo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, como lo que queremos es seno por coseno solito, entonces el 2 que está multiplicando pasa a dividir, un medio es igual a seno de 2 veces el ángulo, eso es seno por coseno. Como lo que quiero es un seno al cuadrado por coseno al cuadrado, pues es como si tuviésemos un medio de seno por otro un medio de seno. ¿Sí? Y eso es lo que equivale a seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Entonces, en otras palabras, un cuarto de seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Sí, profe, gracias. Qué pena contigo. Y entonces aquí vamos en que nos quedaba un coseno de 2 veces el ángulo, todo al cuadrado, por un seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Ponle. Listo, entonces, ¿qué podemos mirar ahí? Que son ángulos iguales. Podemos hacer de una vez la sustitución de ese ángulo. Es decir, que nos quedaría un medio multiplicado en un 16avo, ¿sí? Y ahí, pues ya lo que nos queda es hacer el binomio y reemplazar el ángulo doble del seno al cuadrado. Entonces, les voy a colocar aquí. En esta parte, pues nos queda el binomio, ahí ya no hay ningún problema. Y aquí nos tocaría reemplazar la identidad de ángulo doble. Y pues si quieren, pueden sustituir el ángulo desde el principio. Entonces, si se fijan, siempre que trabajen senos y cosenos de potencia par, fíjense que de las 3 integrales que hemos hecho hoy en clase, todas tienen el mismo proceso. ¿Sí? La idea es que sí o sí va a tocar reemplazar ángulos dobles. La idea es que, pues, entre menos identidades le toque reemplazar al tiempo, pues mucho más fácil. Entonces, lo que usted hace es uso de cómo podría expresar las de ángulo doble. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que al momento de hacer un ejercicio, cuando aparecía ese binomio, yo lo que hacía era que, pues se supone que el último es al cuadrado, entonces yo puse fue coseno al cuadrado de 2x o 2θ, dependiendo, bueno. Porque yo miré en un ejemplo que tú nos hiciste y queda solamente coseno al cuadrado de θ, digámoslo. No, es decir, cuando tú reemplazas el ángulo, dependiendo, ¿sí? Digamos, si acá tú haces la sustitución desde el principio, queda coseno al cuadrado de θ. Si hacemos la sustitución desde el principio. Si no haces la sustitución desde el principio, pues te quedaría coseno al cuadrado de 2θ. Ah, ok, profe, ya entiendo. Sí, o sea, todo depende si lo vas a hacer de una vez la sustitución de los ángulos o si lo haces de forma directa. Si lo haces de forma directa, pues la tercera integral te quedaría integral de coseno al cuadrado de 2θ. Ok, profe, gracias. Ujú. Bien, ese era el 12 que nos estaba preguntando Miguel, ¿sí? ¿Es claro, Miguel? Listo. Y el ejercicio 15 que nos estás preguntando es lo mismo, solo que puedes sustituir el ángulo.
Si el ejercicio sabes el 15 cómo iniciarlo, ¿sí? ¿O necesitas que lo miremos? Profe, bueno, gracias. Si lo podrías iniciar. Entonces, misma potencia par, solo que el ángulo es W medios y con coseno al cuadrado de W medios. Entonces, ¿a qué me refiero con el mismo escenario? Pues que haces la sustitución y nos quedaría 2 veces la integral de seno a la 4 de U por coseno al cuadrado de U por dU. Y esta integral es igualita a la que Camilo nos estaba Juan Camilo nos había preguntado al inicio de la clase. Mira, el ejercicio 10 de Tomás es el mismo. Es el mismo seno a la 4 por coseno al cuadrado, que es la que tú nos estás proponiendo acá. Entonces, ¿qué es lo único que cambió? Pues los ángulos. ¿Sí? Que desde el principio tú puedes sustituir el ángulo de W medios y ya puedes trabajar con tu integral de potencias pares. Y al final lo que vas a hacer es reemplazar ese mismo ángulo que sustituiste desde el principio. ¿Sí? Sí, profe, sí. Listo. Ahí también nos están preguntando el 7 de Purcell. El ejercicio 7 les está planteando integral de un seno a la 5 y un ángulo de 4x y un coseno a la 2 de 4x. Y lo mismo, chicos. Sustituimos los ángulos. Entonces, en lugar, aquí el 4 se está multiplicando, pues me queda un cuarto de la integral de seno a la 5 por coseno al cuadrado. Entonces, aquí ya no hay ángulos dobles. Hay una trigonométrica con potencia impar, entonces ya no aplican ángulos dobles. Hay que buscar una sustitución. Entonces, como el seno está a la 5, yo puedo factorizarlo. Puedo decir que tengo un seno a la 4 por un coseno al cuadrado y me quedó solito un seno. ¿Qué implica eso? Que necesitaría que toda la integral quede en términos de coseno. Y pues ya tengo un coseno al cuadrado, pues ahora necesito ese seno a la 4, entonces lo podemos expresar como un seno al cuadrado, todo al cuadrado. Y ahí ya está la sustitución lista. No sé si la compañera que nos preguntó el ejercicio es claro hasta ahí o necesita que lo resolvamos. Jairo, era el que nos había preguntado este ejercicio. ¿Es claro el ejercicio ahí, Jairo, o necesitas que lo terminemos? Profe, no, ya ¿Sí? está. Ahí queda claro la sustitución. Listo, perfecto. Pues tú me puedes hacer un favor, podrías devolverte en el Zoom para tomar el pantallazo al anterior del 15. Profe, y la última molestada es que aquí el compañero pidió el 17 de Tomás, quedaba cero y ese no lo alcancé a tomar pantallazo. Si me pudieses regalar esa imagen. Eso es. Muchas gracias, profe. Bien, chicos.
Listo, muchachos. Entonces damos finalizadas integrales trigonométricas. Las vamos a seguir encontrando, pero pues ya en nuestro método de integración. Pues continúen con sus talleres, revisen qué dudas se les puede ir presentando. Ya damos cierre, entonces ya con este tema de cierre, mañana vamos a hacer el juego, que incluye pues las integrales trigonométricas, y vemos tema nuevo. Mañana empezamos sustitución trigonométrica. Ahora en un momentico les amplío el plazo entonces para la entrega de talleres para el día miércoles y les subo pues como tal la solución de dudas de la clase del sábado y de hoy porque no me habían cargado. ¿Listo, chicos? Entonces muchísimas gracias por nuestro espacio de hoy y nos vemos mañana 10 mediante, muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.